Es común que la mayoría de las preguntas que recibas sobre marketing se orienten a cuestiones que no son esencialmente de marketing. La gente quiere saber qué tipo de anuncio funciona más, antes de saber responderse qué objetivo y en qué estrategia entra ese anuncio. Como si el marketing se tratase de magia, muchos van en búsqueda de la técnica secreta, de la más nueva, la mejor forma de hacer publicidad. En realidad, no es lo que se quiere saber el problema. El problema es ignorar lo que se ignora. Existen una serie de verdades sobre las que opera toda estrategia de marketing. Evitar aprenderlas y aplicarlas a un emprendimiento en específico constituye uno de los principales errores en los emprendimientos. Por eso, este episodio viene a depositarnos en la realidad en la que vivimos, para evitar que actuemos sin el criterio adecuado, como me pasó a mí hace un tiempo. Pero no me voy a adelantar a esa parte, porque justamente hoy vengo a hablarte de lo primero. Bienvenidos al podcast de Emprender y Evangelizar. Mi nombre es Maxi Ordinas y soy el encargado de hacer de este espacio un lugar para que tu negocio pueda crecer y lo haga santamente. Este es el episodio número 18, titulado Empecemos por los principios. ¿Alguna vez escuchaste el término contenido evergreen? Es evidentemente un nombre en inglés, cuya traducción literal podríamos decir que es contenido siempre verde, y hace referencia a los contenidos que no son sensibles al paso del tiempo. Son contenidos cuya relevancia no está asociada a un momento particular de la historia ni a sus circunstancias. Es el tipo de contenido que vas a escuchar más generalmente acá, en el podcast de Emprender y Evangelizar. Es el tipo de contenido que se basa en principios. Pero si vamos a empezar desde el principio, debemos definir qué es un principio. La realidad en la que vivimos no es un caos ilógico, impredecible, fuera de nuestro entendimiento. Es por el contrario una armonía de leyes que combinadas entre sí dan como resultado lo que experimentamos, la realidad en sí. Nuestro Dios creador dejó huella de su inteligencia en la creación. El orden que experimentamos es innegable. La creación tiene leyes claras. Me refiero a que la realidad se rige por reglas que nacen de su misma naturaleza. Esas reglas pueden entenderse desde distintos planos. Uno sencillo pero gráfico es que de las semillas de una manzana nace un manzano necesariamente. Por lo que si quisiéramos tener naranjas deberíamos plantar otra semilla y no la que da la manzana. Esto que asumimos como obvio se repite con la mayoría de las cosas con las que interactuamos todos los días, solo que no lo concientizamos del todo. Desde un plano humano podemos entender que la construcción de una relación a largo plazo no puede estar cimentada en mentiras. Si yo acostumbro a mentir en la relación que quiero forjar, la dañaré. Por lo que si quiero tener relaciones interpersonales sanas, debo evitar que la mentira forme parte de esa realidad. O dicho de otra manera, si quiero el fruto de una relación sana, no puedo sembrar mentiras. Ahora bien, explico esto para que se entienda la importancia de incorporar principios. Principios son todas aquellas cosas que existen en la realidad y que la gobiernan. No podemos hacer nada para cambiar esos principios. Están inmutables desde antes de que llegáramos acá, y estarán mucho tiempo después de que nos vayamos. Lo que podemos hacer es entender cómo funcionan y no atentar contra ellos. Si para tener un manzano hay que plantar la semilla de la manzana, para tener un emprendimiento sano hay que sembrar lo necesario para que ese sea el fruto y no otro. Pero antes de profundizar sobre esta idea, profundicemos en otra, complementaria, para entender más profundamente por contraste. Lo contrario a principio, que también podríamos llamar esencia, es accidente. Accidente es todo aquello que se añade al principio, pudiendo tener una incidencia específica en la realidad, no construye desde el principio. Lo propio de lo esencial, de los principios, es la permanencia, la inmutabilidad. Lo propio del accidente, por otro lado, es su accidentalidad, podríamos decir. Su poder o no estar sin que la cosa en cuestión cambie. Es lo que, sin ser un principio, participa en eso. Quizás se volvió un poco abstracto, lo reconozco, así que vamos con un ejemplo. Pero primero pido disculpas a los filósofos de la audiencia por las imprecisiones que seguro dije. Quizás se volvió un poco abstracto, así que vamos con un ejemplo. Pero primero pido disculpas a los filósofos de la audiencia por las imprecisiones que seguro dije. Volviendo sobre el ejemplo de plantar un manzano, podríamos decir que lo esencial es colocar la semilla sobre terreno fértil con suficiente luz solar y la cantidad de agua adecuada. Eso será necesario para que el árbol dé fruto, incluso suficiente, aunque no necesariamente. Puede que necesitemos de los accidentes.
Puede que necesitemos de fertilizantes, de un cercado que lo proteja de animales salvajes y que además evite que los fuertes vientos derriben la incipiente vida de nuestro manzano. Podemos agregar canaletas que ayuden a distribuir el agua de lluvia sin que se estanque donde no queremos, etc. La distinción entre lo esencial y lo accidental, o de los principios del resto de las cosas, nos permite accionar de forma adecuada. Si eliminásemos los conocimientos que tenemos sobre esto y nos dispusiéramos de todas maneras a tener un manzano, puede que sin quererlo gastemos esfuerzo, tiempo, dinero y energías y no consigamos nunca lo que nos proponemos. Si empezáramos a hacer las canaletas, siguiéramos construyendo el cercado, colocáramos un espantapájaros y compráramos caros fertilizantes e insecticidas, pero nunca plantáramos la semilla del manzano, todos nuestros esfuerzos no servirán para nada. Lo mismo sucede con los emprendimientos y con todas las cosas de la vida. Lo que se construya sobre los principios adecuados, es decir, sobre las leyes que gobiernan nuestra realidad, prosperarán. Si lo propio de lo accidental es poder cambiar sin que los principios se vean afectados, sin que lo esencial se vea afectado, podemos continuar con el ejemplo diciendo que lo que hoy es el sistema de riegos más tecnológico que existe, mañana estará obsoleto y habrá uno mejor. Y ninguno de los dos nos servirá si nunca plantamos la semilla. En los emprendimientos, esto sucede más seguido de lo que pensás. Es común que el emprendedor que empieza a emprender quiera tener una página web antes que clientes, un logo impreso en muchas cosas que no necesita antes que conocimiento de los problemas del público objetivo. Es decir, es común que el emprendedor compre el sistema de riegos de última generación antes de plantar la semilla. Conocer los principios nos hace capaces de operar en la realidad sin importar qué esté sucediendo en ella. Nos hace capaces de aumentar nuestra productividad. Antes de entender esto, yo fui un emprendedor de los que se concentraban en las cosas no importantes, mientras descuidaban las que sí importaban. Me sucedió que al principio, cuando estaba aprendiendo a usar Facebook Ads, encontré una forma de vender rápido y a bajo costo. Un tipo de anuncio en específico, hecho de una manera en específica, me estaba produciendo muchísimas ventas, muchísimas ganancias. Yo no entendía por qué funcionaba ese anuncio, solo sabía que funcionaba. Si las cosas se hubieran mantenido así, algo que nunca pasa, no hubiera aprendido nunca esto que te comparto ahora. El anuncio eventualmente dejó de funcionar, y no funcionó más. Intenté distintas cosas para tratar de entender qué pasaba, pero no tuve éxito. Con el tiempo, entendí lo que había sucedido. Estaba haciendo uso de una técnica específica, sin conocer los principios que la hacían funcionar. Cuando la técnica dejó de funcionar, yo no pude ni entender por qué había sucedido, ni tener la capacidad de encontrar otra técnica más adecuada para ese momento. No conocía los principios. Había plantado mi manzano y descubierto que cierto fertilizante lograba un crecimiento muy rápido en la planta. Creí entonces que lo mejor y lo único que servía era ese fertilizante, y terminé descuidando otras cosas fundamentales como regarla o exponerla al sol. Cada área de tu vida, cada área de tu emprendimiento, tiene principios detrás. Algunos son más evidentes, otros menos. Descubrirlos y trabajar de acuerdo a ellos es necesario para lograr un emprendimiento real y sostenido en el tiempo. Este es el tipo de contenido que más vas a escuchar en los podcasts de Emprender y Evangelizar, porque si bien es importante estar actualizado con las novedades de las herramientas y nuevas funcionalidades, si no entendemos lo que hay detrás, de nada nos servirán ni las mejores ni más caras herramientas. Esto es el contenido Evergreen, un contenido que no caduca con el paso del tiempo o el cambio de circunstancias, un contenido que siempre es vigente, que nos ayuda a operar en la realidad sin ir en contra de ella. Y en ese sentido, aunque la palabra y su uso sean nuevas, la existencia de este tipo de contenido no lo es. Toda la obra de Santo Tomás de Aquino, hablo de su filosofía particularmente, sigue teniendo vigencia para entender nuestra realidad, y su obra tiene casi 800 años. Eso es contenido evergreen, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Formarte primero en los fundamentos de la venta antes de aprender técnicas específicas. Entendé el tipo de problema de tu cliente y volvete un experto en solucionarlo antes de tener una página web. Planta la semilla, regala adecuadamente y asegúrate de que tenga luz suficiente antes de comprar todas las otras cosas que solo funcionan si lo primero está donde tiene que estar. Una vez más llegamos al final, esta vez en un episodio que habla de principios. Episodio que a mi entender es de los más importantes.
Así como saber jugar al fútbol poco tiene que ver con conocer las reglas, emprender poco tiene que ver con conocer las herramientas de moda o cuestiones similares. Entender los principios siempre es el camino para saber actuar, incluso si todas las herramientas cambian. Puntuá y compartí y suscríbete a este podcast si es que encontrás alguna idea interesante. Es una forma sencilla de promocionarlo y entender que lo que hago te aporta aunque sea una pequeña diferencia en tu vida emprendedora o simplemente en tu vida. Nos vemos la próxima semana.